Andalucía, segunda parte. Hoy nos vamos de Sevilla a Córdoba. ¡Vamos! Antes de empezar esta segunda parte, por supuesto, los invitamos a ver la primera parte de nuestro road trip por Andalucía, desde Málaga, pasando por varios pueblos blancos hasta llegar a la fabulosa Sevilla en Pascua. Y llegamos a nuestra primera parada, que es Carmona, a solo 30 minutos de Sevilla. Carmona es una de las ciudades más antiguas de Andalucía. Tiene más de 3.000 años de historia. Por aquí pasaron romanos, visigodos y musulmanes. En su casco histórico hoy conserva huellas de todas estas civilizaciones. Puertas romanas, murallas árabes, iglesias barrocas y palacios renacentistas. Justamente dos de sus joyas son la Puerta de Sevilla y la Puerta de Córdoba, con sus entradas fortificadas que nos llevan definitivamente a otra época. El segundo atractivo son sus calles blancas, sus balcones, su tiempo que va mucho más lento, como por ejemplo en la Plaza de San Fernando, que es el corazón del pueblo, donde la vida transcurre entre terrazas, café y ese ritmo pausado con olor a naranja típico de Andalucía. Otro de los atractivos de la ciudad a visitar son sus iglesias, y la más importante es la iglesia de Santa María la Mayor, que se construyó entre los siglos XV y XVI sobre la antigua mezquita de la ciudad. Su arquitectura es principalmente gótica, aunque con el paso del tiempo se fueron añadiendo distintos elementos renacentistas y barrocos. Y como pueden ver, verdaderamente el interior es impresionante, así que les aconsejamos que no se la pierdan y que la visiten. Sobre una colina solitaria, como una escena de película, llegamos a nuestro segundo destino, el Castillo de Almodóvar del Río, a solo 20 kilómetros de Córdoba. Ya la entrada es imponente, impresionante, y es por algo que la famosa serie Game of Thrones grabó varias de sus escenas en este lugar. Como van a ver en el video, y una de las cosas que más nos gustó y que no es habitual en los castillos es que se puede visitar casi completamente, subir a las torres, recorrer las murallas, entrar en las salas medievales, ver las exposiciones sobre el castillo y además desde lo alto unas vistas increíbles del río y de los campos andaluces. Y el castillo tiene sus particularidades porque el origen en realidad es musulmán del siglo VIII y durante siglos fue una fortaleza estratégica para controlar el valle del Guadalquivir. Con el tiempo pasó a manos cristianas y fue transformado casi en el castillo que vemos hoy, porque hay una curiosidad. A principios del siglo XX, el conde de Torralba decidió restaurarlo. Entonces, un proyecto que duró más de 30 años hace que, en cierto modo, el castillo medieval sea también un poco una obra del siglo XX. Y lo que terminó de hacerlo famoso, y lo que muchos seguramente estaban esperando, es la serie de Game of Thrones, que grabó algunas escenas en este castillo. Está perfectamente señalizado para que los fanáticos de la serie puedan pasar y ver exactamente el lugar donde se filmó.
Bueno, finalmente podemos decirle que es una de las visitas que más nos gustó. Realmente el castillo vale la pena. La visita es dinámica, es divertida, es interesante y es un poco también de película. La entrada sale 10 euros y los horarios los tienen que consultar porque depende la temporada. Pero no se lo pierdan. Llegamos a la fabulosa y única Córdoba, que más que una ciudad podemos decir que es un encuentro de civilizaciones. En sus calles convivieron durante siglos romanos, musulmanes y judíos, dejando un legado único que aún se siente en cada uno de sus rincones. Sus plazas, sus calles, sus patios nos cuentan miles de historias. Bienvenidos a la ciudad de las tres culturas. Y vamos a empezar con una entrada triunfal por la Puerta de Almodóvar, que fue construida en el siglo XII y nos lleva a uno de los barrios más famosos de Córdoba, el barrio de la Judería. Este es sin duda uno de los barrios más lindos y con más historia de la ciudad. Es un laberinto de calles estrechas y calles blancas que fue durante la Edad Media el corazón de la comunidad judía de la ciudad. Lo que es ideal es perderse entre las calles, chusmear alguno de los patios y descubrir muchos rincones y vistas llenas de historia. Y bueno, hay que hacer un pasaje por la calle de las Flores, que es uno de los spots de foto del barrio. Y ahora sí, nos vamos hacia el segundo punto, el más esperado, que es la Mezquita Catedral de Córdoba. La primera información importante que queremos contarles es sobre las entradas. Sepan que se puede entrar gratis de lunes a sábado desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana, que es lo que nosotros hicimos. Hay que madrugar un poquito, pero realmente vale la pena porque van a ser los primeros en entrar a este fabuloso e increíble monumento. Cuando uno lee que la Mezquita de Córdoba es uno de los monumentos más impresionantes del mundo, verdaderamente lo es. Y no solo por su tamaño, sino sobre todo por la mezcla de culturas que representa y que vemos en su interior. Un poquito de historia: fue construida en el siglo VIII por los musulmanes cuando Córdoba era capital de Al-Andalus. Con el tiempo se fue ampliando varias veces hasta convertirse en una de las mezquitas más grandes del mundo islámico. En el siglo XIII, cuando fue la conquista cristiana, el edificio se transforma en una catedral, pero en lugar de destruir la mezquita, decidieron construir esta catedral en su interior. Y ese es el motivo de por qué este lugar es verdaderamente único, una catedral renacentista en el medio de una mezquita islámica. Es una sensación muy particular y única porque por momentos uno se siente verdaderamente adentro de una iglesia y de repente cuando uno se da vuelta y mira hacia otro lugar está en una mezquita. Es verdaderamente fabuloso. Y pasamos de esta virgen al increíble bosque de columnas. Hay más de 800 columnas de mármol, jaspe y granito que sostienen los arcos rojos y blancos que se repiten hasta el infinito. Es un efecto visual óptico, como si el espacio no tuviese fin. Finalmente podemos decirles que realmente fue para nosotros una visita única, que más allá de las religiones es un lugar que está cargado de una energía y una espiritualidad y una historia única en el mundo. Por ningún motivo, si van a Córdoba, se tienen que perder de visitarla. Como quedamos libre temprano después de la visita a la mezquita, aprovechamos y disfrutamos de la frescura de la mañana de Córdoba y nos vamos a nuestra segunda visita, muy famosa también, el Alcázar de los Reyes Cristianos.
La entrada la pueden reservar en línea y cuesta 5 euros. El Alcázar es una fortaleza palacio rodeada de los jardines, que es lo más famoso. Fue construida en el siglo XIV por los reyes cristianos, pero como suele ser la historia en Córdoba, este lugar había sido también un palacio musulmán y había también construcciones romanas. A lo largo de la historia, entonces, tuvo varios usos, pero básicamente fue la residencia real. También fue la sede de la Inquisición y una cárcel. Uno de los episodios más famosos es que en este palacio los reyes católicos lo reciben a Cristóbal Colón antes de su viaje a América. Además de sus 4 torres y sus extensas murallas, la gran vedette y la gran visita son los jardines, que ocupan unos 30.000 metros cuadrados y que forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hay 3 grandes jardines, el alto, el medio y el bajo, y están diseñados al estilo andalusí. Vamos a encontrar aguas, fuentes, estatuas, vegetación y geometría como protagonistas. Es un paseo relajante bajo este cielo azul andaluz entre las fuentes y los canales, donde vamos viendo flores exóticas, hierbas aromáticas y árboles. Verdaderamente es un verdadero placer para los sentidos y hay que visitarlo. Y seguimos explorando esta fabulosa ciudad y nos vamos camino a nuestro último punto, que es el Puente Romano, y nos encontramos con esta vistosa e increíble escultura, una de las más importantes de la ciudad, que es los triunfos de San Rafael, y dicen que es el custodio de Córdoba. Y entrando por una de las puertas históricas al casco antiguo de la ciudad, nos acercamos finalmente a otro de los símbolos más reconocibles de la ciudad, que es el Puente Romano de Córdoba. Imagínense que este puente fue construido en el siglo I a.C., durante la época del Imperio Romano. Es increíble, pero está en pie y está en uso. Originalmente tenía 17 arcos y por supuesto que fue restaurado y modificado a lo largo de los siglos, pero conserva su estructura histórica. El puente es completamente peatonal y encontramos en el medio al ángel San Rafael, una estatua que fue colocada en el siglo XVII y dicen que es uno de los símbolos más queridos por los cordobeses. Vamos llegando al final del video y por supuesto el último punto que nos queda por decirles, aunque seguramente ya lo saben, es la gastronomía de Andalucía, que es fabulosa, no se la pierdan. Y también, si pueden, nosotros lo hicimos en Sevilla, algún espectáculo de flamenco. Un último dato que le queremos dejar es este mercado que descubrimos, el mercado de Victoria, donde hay más de 20 puestos de gastronomía internacional y por supuesto de España, que es muy agradable y para disfrutar. Los esperamos muy pronto en la última y tercera parte de nuestro viaje por Granada para completar el road trip de Andalucía. Muchas gracias y muy buen viaje.